una mañana yo fui a un centro de salud pedir una pastilla para el día después y método anticonceptivos y me dijeron que no. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, es que usted no puede. Le digo, ¿por qué no puedo? Es que usted está en una silla de ruedas. Y eso no tiene nada que ver. Soy igual que usted, igual que la persona que está ahí. Me dijo que no, entonces me sentí como que, ¿por qué en otros lugares soy aceptada? En otros lugares me dicen sí, y aquí, que es lo más importante como persona, me dicen que no. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con alguna discapacidad. Las barreras físicas, sociales y legales limitan el ejercicio de sus derechos. Las personas con discapacidad tienen hasta 3 veces más probabilidades de vivir violencia basada en género. Si es mujer, tiene hasta 10 veces más probabilidades de vivir violencia sexual. Entre el 40 y el 68% de mujeres jóvenes con discapacidad vivirán violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Los avances del Ecuador en materia de discapacidades son reconocidas a nivel mundial. Por este motivo, Ecuador fue seleccionado junto a España, Marruecos y Mozambique para formar parte del proyecto Decidimos. En el 2017 somos seleccionados los 4 países para hacer una implementación de los lineamientos que tiene el proyecto a nivel global. Fortalecer los sistemas de información. El segundo es fortalecer las capacidades institucionales, fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad, especialmente de adolescentes y jóvenes. Y el cuarto es generar una plataforma de intercambio de conocimiento que prioriza a la población adolescente y joven, que es la población que está expuesta a mayor riesgo de violación de derechos sexuales y reproductivos y de violencia basada en género. En el Ecuador, al 2020 hay cerca de 490.000 personas con discapacidad. De ellas, el 56% son hombres y el 44% son mujeres. Las mujeres con discapacidad física enfrentan mayores complicaciones durante el embarazo y parto y tienen necesidades especiales de planificación familiar dependiendo su contexto. El 3% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo entre los 10 y los 14 años de edad. En Ecuador, el proyecto Decidimos se lleva a cabo gracias a la cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estado ecuatoriano. Cuando me tocó hacer exámenes, dije, ¿ha tenido relaciones sexuales? Dije, sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Es algún pecado o qué sucede? Todos y todas tenemos derecho a hacerlo. ¿O como que se sorprenden? ¿Por el desconocimiento o por el tabú de que las personas con discapacidad no nos podemos reproducir? ¿O que no podemos acceder a tener pareja donde podamos tener una vida sexual activa? O sea, por ejemplo, cuando llego a la farmacia, le digo, disculpe, ¿dónde están los preservativos? ¿Preservativos? ¿Para usted? Dije, sí, ¿para quién más? ¿Para quién más? Sí, para mí. Y se quedan ahí parados viendo a ver cuál escoges o qué haces. Los jóvenes con discapacidad enfrentan barreras básicamente de desconocimiento de sus derechos. Creo que esas barreras, que como sociedad todavía las mantenemos, debemos trabajarlas mediante capacitación, mediante promoción, mediante difusión, toma de conciencia para irlas superando y que los jóvenes y los adolescentes gocen plenamente de ese derecho. Lamentablemente, la discapacidad se vive con mayor impacto negativo en las situaciones, en los hogares, en las personas de una situación socioeconómica pobre. En los estratos socioeconómicos más altos, de pronto no se vive ese nivel de abandono físico, pero sí ese abandono emocional. Es importante quitar el mito de que el cuidado es solo una tarea de las mujeres. Les dicen, por ejemplo, las criaturas o les dicen las inocentitas, que son términos peyorativos. Tenemos que verlo como otro ser humano al que se le están vulnerando los derechos y que hay que activar todos los mecanismos necesarios para dar una efectiva protección. Creo que UNPA es un actor clave en el proceso de definir las prioridades que la población ecuatoriana con relación al tema de violencia sexual y discapacidad tienen que enfrentar. Muchos operadores de justicia, muchos médicos, personas de la salud, muchos docentes, al denunciar estos casos en el territorio son amenazados. Hay que reforzar estos mecanismos para que ellos puedan hacer esta notificación sin riesgo. Si no cambias los patrones socioculturales, no solo de los agresores, sino de los operadores de justicia, de los operadores de salud, la violencia no se la visibiliza en su magnitud. ¿Por qué las mujeres no denuncian?
porque no pueden sostener un proceso técnico, humano, económico, años, porque el sistema judicial todavía no es muy óptimo, todavía no te da ciertas garantías como para seguir tu proyecto de vida y además sostener un juicio por violencia. Y eso es lo importante de este trabajo con UNPA y el proyecto We Decide. Te permite investigar, te permite decidir qué líneas de política pública puedes tomar. Entonces ahí ves la complejidad de la vida de una víctima de violencia. El apoyo del UNPA ha permitido hacer una caja de herramientas que permitirá justamente llegar a las 24 provincias del país para promover con mayor fuerza los tipos de instrumentos que tenemos o las cajas de herramientas que nos va a permitir en capacitar, en formar, en orientar de mejor manera a la sociedad ecuatoriana, fortaleciendo las capacidades de los ciudadanos, pero ante todo el respeto y la no violencia de las mujeres principalmente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas está trabajando fuertemente para crear evidencias que permitan al Estado desarrollar políticas, adoptar leyes y establecer mecanismos institucionales y política pública para poder atender a este grupo de población. La idea es que no dejemos a nadie atrás, y menos aún a las mujeres con discapacidad. En el marco del proyecto decidimos, con asistencia técnica del UNFPA, desarrollamos el Manual de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad. Este manual busca dar cuenta de cuáles son las barreras de acceso que tienen las personas con discapacidad hacia los servicios de salud, especialmente de salud sexual y salud reproductiva. Y entonces muestra hacia el personal de salud cómo tienen que ir trabajando estas barreras de acceso y de una manera adecuada para trabajar con esta población en el marco de sus necesidades, sobre todo frente a anticoncepción, planificación familiar, atención de parto y posparto y violencia basada en género, haciendo un hincapié en los diferentes tipos de discapacidades. La alianza entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo significa que estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales relacionados con la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Decidimos es uno de los principales programas que España está apoyando. El programa We Decide crea conciencia tanto en las personas vulnerables, en los jóvenes vulnerables, como en el resto de la sociedad. Van a ser ellos también ya quienes van a poder participar y contribuir en estos cambios que necesita nuestra sociedad. Creo que el proyecto ha abierto caminos, ha abierto nuevas sendas que nos ha permitido una efectiva articulación interinstitucional de hablar los temas con claridad, con pertinencia, tanto con las personas con discapacidad, en especial con adolescentes, jóvenes y mujeres, entre y dentro de las instituciones públicas. Un proyecto, como decidimos, precisamente va enfocado a poder garantizar que estas adolescentes y jóvenes puedan tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y puedan además tener educación de su sexualidad. Creo que ahora tenemos más información que nos va a permitir generar mejor política pública y también mayor involucramiento desde la sociedad civil para precisamente trabajar con las familias que tienen personas con discapacidad para ir garantizando progresivamente sus derechos. El propósito es precisamente llegar a las personas con los enfoques de derechos humanos y equidad de género, con las características de inclusión, de visibilidad, de participación, en línea con lo que la Agenda 2030 y los ODS señalan de no dejar a nadie atrás y llegar primero a estas poblaciones de manera prioritaria y de la manera más ágil.